Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Viernes 1 de febrero del año 2019, cada vez más cerca de las elecciones a desarrollarse el próximo domingo 3 de febrero, elecciones presidenciales con mucha expectativa, y en el transcurso de esta semana en República lo hemos dedicado a hablar de diferentes temas concernientes a la campaña electoral. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de las generalidades de los planes de gobierno, es decir, cuáles son algunas de las propuestas y la factibilidad de dichas propuestas, y este viernes lo vamos a dedicar para hablar del tema migratorio. Vamos a hablar de diferentes énfasis, por ejemplo, la situación de los salvadoreños en el exterior y qué tanto están vinculadas sus problemáticas a las apuestas o a las plataformas de gobierno que han estado mencionando las fórmulas. Vamos a hablar también un poco del voto en el exterior y la expectativa también que se tiene sobre los resultados que se den. Ya las personas que lo han hecho y han remitido ya vía postal su voto, pues vamos a hablar un poco de eso, y también el trabajo de observación electoral, que es importante hacer la mención con las organizaciones que nos acompañan esta mañana. Y es un gusto para mí recibir a César Ríos de Insami, y también saludo cordialmente a Salvador Sanabria de la Asociación El Rescate de Los Ángeles, California. Buenos días, bienvenidos a República, bienvenido Salvador, qué gusto que nos acompañe en Canal 33. Gracias por la invitación, buenos días a todos los televidentes también. Gracias por tomar la invitación. César, qué gusto siempre tenerle acá. Muy bien, muchas gracias, y qué bueno tener el tema migración en la agenda cotidiana, ¿no? Así es un tema de la agenda, y bueno, y cada vez más cerca de la elección, pues es un asunto importante, muy significativo, no solo por lo que implica la población de los salvadoreños en los Estados Unidos, también las medidas migratorias que hemos discutido en el transcurso finales del año pasado, inicios de este año, y un poco qué están diciendo las propuestas de gobierno sobre este tema. Si les parece, iniciemos un poco con esto, luego vamos a hablar del voto en el exterior, un poco el tema del Tribunal Supremo Electoral, y entiendo que harán trabajo de observación electoral, ver el proceso electoral, y que nos comenten un poco sobre esto. Si quieren, empecemos con esto, Salvador, con este tema. Las propuestas de gobierno en algunos de sus capítulos, de sus documentos, hacen un énfasis al tema de los salvadoreños en el exterior. Tal vez se diría con no tanta profundidad, pero de lo que ustedes han escuchado y de lo que aparece en los documentos, ¿cuál es la primera análisis que ustedes tienen? ¿Son propuestas viables? ¿Las ven como propuestas que tienen algún grado de efectividad? ¿O son aspectos todavía muy generales, muy dedicados al público y no aterrizan? La verdad es que no se ha abordado a profundidad. La profundidad que este tema y esta realidad del país, de la nación transnacional que somos los salvadoreños, debe tener por parte de los institutos políticos que se están disputando esta carrera electoral para elegir al nuevo presidente de El Salvador, y pues la conformación de un gobierno a partir del 1 de junio de este año. Y en el fondo de esta realidad es el modelo actual imperante que El Salvador ha tenido en los últimos 38 años. Es un modelo que se le conoce en la Academia Internacional como un modelo de migración forzada. ¿Y qué es la migración forzada? Son las causas que generan el éxodo de nuestros compatriotas a buscar mejores derroteros fuera del país, en el mundo desarrollado. En el caso nuestro, concretamente los Estados Unidos, donde viven casi 3 millones y pico de salvadoreños, que corresponden a más del 25% de la población que conforma esta nación, y que envían el año pasado más de 5.000 millones de dólares en remesas familiares, de las cuales depende el 20% del Producto Interno Bruto de esta nación. Entonces ahí hay un modelo, y entonces habría que discutir a fondo si ese modelo es viable, si ese modelo es sostenible, si ese modelo es el que necesita para el desarrollo de este país y poder abordar los problemas que nos agobian. Ese es el desafío que debería de haberse abordado a profundidad en una campaña y en las propuestas de los contendientes en esta carrera electoral hacia la presidencia. Ojalá que quien sea electo por el soberano el próximo domingo lleve un equipo
que tenga la visión para poder discutir a fondo, con la participación de la diáspora salvadoreña organizada, esta realidad de nuestra nación. Hay un aspecto muy interesante de la primera intervención de Salvador, César, hay que entender las circunstancias alrededor de la diáspora, de los salvadoreños, no solo en Estados Unidos, están en diversos lugares del mundo, evidentemente en Estados Unidos está la mayor cantidad, a la luz de un modelo que ha propiciado un éxodo, una salida muy continua de salvadoreños, y no ha sido por el deseo de hacerlo, porque lo ven como una alternativa, sino que lo ven como la última opción que tienen en algunos casos para mejorar su condición de vida, ya sea por temas de pobreza, de exclusión social, por temas de violencia, de inseguridad, varios temas que acá lo hemos hablado. El punto es, y me parece interesante retomar esta idea de Salvador, César, se está hablando, o en las propuestas o en los discursos de los candidatos se está hablando de resolver esas causas que propician este modelo, o solamente se menciona vamos a trabajar con los salvadoreños en el exterior, vamos a buscar condiciones por su estatus migratorio, quedándonos con aspectos, lo voy a poner de esta manera, bastante generales o bastante básicos, pero no nos vamos a la raíz. Mira, dos momentos que hay que identificar. Uno son lo que siempre hemos llamado promesas de campaña, ya, que se pueden comprometer en el tema migración. Y yo siempre digo, tú sabes lo más importante y lo más rico de las caravanas que aparecen en el momento de campaña electoral, y gracias que aparecieron esas caravanas, todos los políticos se preocuparon. Y nosotros como INSAMI jugamos un papel muy importante que dice toda la creación del instituto. Hemos hablado con todos los partidos y hemos visto la preocupación de todos los partidos, pero también estamos conscientes del entorno que esto tiene y que les hemos dicho, miren, ya nosotros, por ejemplo, INSAMI, nuestra dirigencia de INSAMI, ya viene de 30 años de trabajar el tema de migración y tenemos capacidad de identificar qué son promesas de campaña y qué es un compromiso real. Ya, por ejemplo, viene alguien, un candidato, y dice, me comprometo a parar la migración. Ya, entonces digo, yo creo que ya esto es campaña electoral que no va con nosotros. El tema de la migración es el resultado de malas políticas, malas prácticas políticas ineficientes que no han logrado garantizar los elementos más importantes para que la población tenga calidad de vida. Por ejemplo, tenemos lo que dice la migración, las caravanas, los miembros del me voy porque en este país no encuentro ninguna oportunidad. Todo lo que puedo encontrar afuera de nuestra frontera es mejor de lo que tengo. No hay seguridad laboral. En este país, mira, hablando con jóvenes, encuentras un trabajo y te obligan a trabajar más de las 8 horas y empiezas a protestarle y dicen, mira, si no estás de acuerdo, andate, hay 20 atrás de vos. O sea, los derechos laborales se pierden y se aprovechan de una necesidad social que hay. No hay seguridad jurídica. Aquí te pasa algo y tenés que estar a la expensa de cómo van a entender tu caso, o el famoso, te robas una gallina, vas a la cárcel, pero si te robas millones, no. Entonces, ese tipo. No hay seguridad financiera. Debele a una tarjeta de crédito, debele a un banco en este país, te persiguen como si fuera otro tipo de maras, ¿ya? Y eso provoca migración también. Entonces el entorno, esto no es que un candidato te diga, vamos a parar la migración. Lo que sí podríamos entender es que nos inviten como dirigentes, como representantes de un sector muy importante de la diáspora salvadoreña, a que construyamos juntos una agenda. Yo digo que ahí está, y mira, y los candidatos son unos amigos, otros conocidos, pero saben de lo que estamos hablando. El tema es si que se comprometen a hacerlo, ¿no? No podés dudar, por ejemplo, de lo que sabe Karina Sosa sobre el tema, o Hugo Martínez. No podés dudar de lo que sabe Margarita Escobar sobre el tema de migración, lo que sabe Félix Ulloa, que ha sido un migrante sobre el tema. O sea, sentémonos, ¿ya? Y no empecemos a hacer política desde el escritorio. Hay un aspecto que mencionaba César, y antes de escuchar a Salvador, amplié esta consulta. Usted mencionaba,
con tanta experiencia que tenemos en las organizaciones, con tantos años que vemos el tema migratorio, 2, 3 décadas conociendo el tema, mencionaba usted, podemos distinguir entre compromisos reales y ofertas electorales. Para esta campaña, ¿usted ha escuchado 1 o 2 compromisos que usted dice, bueno, esto creo que resulta factible y se podría hacer, o escucha básicamente ofertas electorales de situaciones que no tienen un sustento económico, me refiero presupuestario, o político, o de organización, o de trabajo? Sí, mira, es más, te puedo contestar. Ayer me vi con uno de los dirigentes de unos partidos que ya se sienten ganadores y ya te están hablando un poquito fuerte. Ajá. Yo digo, mira, es que no saben que la política da vueltas, ¿sí? Y que si están ya menospreciándonos como un sector importante, organizado, del tema migratorio, digo, ya muy pronto van a estar con nosotros, ¿no? Tenemos fuerza, sabemos lo que queremos y tenemos capacidad de propuesta. Así es que cuidado con eso, y porque eso te da malas señales de políticos de mala práctica. Y luego, mira, estamos hablando mucho en un tema importante que le hemos propuesto a todos los partidos. Sí. Es, por favor, una de las primeras cosas que debemos revisar es la institucionalidad que está al frente de la migración. La camisa le quedó muy grande a Cancillería. Migración ya no es un tema exclusivamente de Cancillería. Trabajemos por diseñar otra estructura donde los alcaldes y los dirigentes de los salvadoreños en el exterior sean protagonistas para el diseño de una nueva política migratoria en El Salvador. Ok, debo hacer una pausa. Me gustaría que sigamos ampliando este tema de la agenda, que nos comente un poco Salvador, también desde la Asociación El Rescate, cuáles son los puntos claves en función de los próximos años para la diáspora que se encuentra en los Estados Unidos. Regresamos. Continuamos platicando en República por la mañana del viernes 1 de febrero con Salvador Sanabria de la Asociación El Rescate y con César Ríos de INSAMI. Hablamos un poco de la agenda migratoria y qué tanto se ha discutido esto en las plataformas electorales, qué tanto aparece en las propuestas de gobierno y en los discursos. Y vamos a hablar en este momento un poco de la agenda, también cuál es la agenda de los salvadoreños en el exterior, no solo en el campo migratorio, hay aspectos de representación política, hay aspectos también importantes en cooperación, en el tema de financiamiento, varios elementos que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Antes, Salvador, otro asunto que merece la pena considerar. En estos momentos de campañas aparecen, por ejemplo, acciones de la búsqueda de las visitas que tienen los representantes de los partidos políticos o crear comités. Algunos ya históricamente los han tenido ahí, el FMLN y Arena como tal, en los Estados Unidos y en diferentes lugares donde hay grupos importantes de salvadoreños, en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco y en otros lugares. Pero me deja a mí una impresión, usted me dirá si no ha sido así, que en esta ocasión en particular no ha sido tan frecuente la visita de los candidatos a la presidencia como ocurría en otras elecciones, que en algunos casos era más constante el acercamiento. Ahora sí se han dado algunos viajes y esto, pero pensando sobre todo en algunos referentes institucionales en Estados Unidos por el tema migratorio. Pero me gustaría conocer un poco desde la Asociación El Rescate esta lectura sobre esto. ¿Han tenido bastante comunicación o interacción los candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia con las organizaciones o las expresiones asociadas de salvadoreños en el exterior, o han sido visitas muy concretas solo para sus militantes o gente que ya se identifica con los partidos? Mira, esta campaña política hacia la presidencia no inició hace 6 meses. Tenemos 4 años de campaña, entonces por eso en el tiempo de esos 4 años que han transcurrido, tal vez no se ve la intensidad con la que han estado haciendo proselitismo los diferentes candidatos, algunos de ellos antes de ser nominados como candidatos en sus institutos políticos, ya tenían una presencia en Estados Unidos, concretamente, de lo que puedo hablar, ¿no? Hacia el público o hacia las comunidades en las que ellos querían proyectar su imagen, sus propuestas o conseguir algún apoyo para sus planes políticos que lo llevaron a esta contienda electoral en la que están envueltos. 4 de ellos. Uno de ellos
ex miembro de la diáspora, pues un empresario en Estados Unidos que hoy vive aquí en El Salvador. La verdad es que el próximo gobierno que se inaugure el 1 de junio de este año, ya entrando a la agenda, sí, enfrenta dos primeras realidades en cuanto al tema migratorio. La primera es la continua salida de caravanas del llamado Triángulo Norte Centroamericano, que incluye a El Salvador. Los salvadoreños son el segundo grupo nacional que en números integra esa nueva modalidad de migración, lo que ha puesto a una región entera en la que están envueltos 5 países, 5 naciones, en una crisis humanitaria que no se ha abordado como tal, y a la cual nosotros en Estados Unidos, junto a otras organizaciones hermanas, hemos estado tratando de atender esa crisis humana que tenemos en la frontera binacional de México y Estados Unidos. El segundo tema urgente que ese gobierno va a enfrentar es el tema de la cancelación del permiso temporal de protección, conocido por sus siglas en inglés como TPS. El TPS finaliza en septiembre. No se vislumbra una salida a esa crisis que van a vivir más de 190,000 compatriotas que envían sus remesas al país y que familias en Estados Unidos y en El Salvador dependen de la estabilidad laboral que ellos tengan en Estados Unidos. Entonces ahí tenés ya dos elementos con los que el nuevo gobierno que se inaugura este año en El Salvador va a tener que lidiar. Esas son las propuestas concretas que nos gustaría escuchar. ¿Cómo van a abordar esas dos crisis y cómo se van a hacer partícipes de una solución para esos temas urgentes que nuestra nación tiene que abordar y que afecta la vida y la calidad de vida de los salvadoreños en el exterior? En el bloque anterior, César mencionaba que un asunto también importante de esta agenda que asumiría el próximo gobierno desde junio de este año es replantearse o modificar las instituciones o la institucionalidad referida al tema migratorio, es decir, no solamente como un asunto de política exterior que le concierne a la Cancillería, al Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior o al Comigrantes como instancias que han surgido sobre esto, sino que hablamos de otras instancias del mismo gobierno en el cual deben dedicarse a ver los componentes económicos, ver los componentes de derechos humanos, los componentes mismos de aplicación de la ley y cumplimiento de la ley, de la seguridad pública para esto. Es decir, estamos planteándonos una nueva lógica de organizar el gobierno en función del tema migratorio. ¿Cómo ves esto? Pero antes de pasar como a la reestructuración de la institucionalidad que toca el tema migratorio en la sociedad salvadoreña, es importante conocer que ese nuevo líder que va a dirigir el país con su equipo, cómo percibe el fenómeno de la migración salvadoreña y cómo ve el rol de la diáspora salvadoreña integrada al presente y al futuro de esta nación. Por ahí hay que comenzar. ¿Nos siguen viendo solo como remeseros? ¿O tienen la visión de que el mayor capital con el que cuenta la nación salvadoreña es el capital humano de los salvadoreños que vivimos en El Salvador y los salvadoreños que vivimos en el exterior? ¿Y cómo se quiere abordar esa acumulación de capital humano y capital financiero para ponerle en función del desarrollo del país, para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, para que no se sigan yendo del país y se queden a producir y a prosperar en tierra salvadoreña? ¿Cómo nos ven? Pues esa es la pregunta. Señores candidatos, los 4 deberían de responder a este interrogante. ¿O nos siguen viendo simplemente como productores de 5.500 millones de dólares en remesas familiares, que representa una renta inmediata para el modelo económico y social
imperante en El Salvador en este momento de migración forzada? Esa es la pregunta que hay que abordar, y a partir de cómo ese gobierno y ese liderazgo y los técnicos que acompañen a ese nuevo gobierno, entonces empezar a diseñar, a rediseñar la institucionalidad para abordar el tema migratorio en función del desarrollo de esta nación. Debo irme a una pausa. Al regresar, César, hablemos un poco de esto. Me parece muy interesante esta frase de Salvador, es cómo nos ven no solo las candidaturas, los partidos políticos, también las expresiones políticas de este país y las organizaciones a nivel económico, gremiales y asociaciones empresariales sobre este tema. Es significativo por el monto de 5.000 millones de dólares en concepto de remesa, que justamente va para un modelo de consumo de bienes y servicios. Esto le da un poder significativo, pero a nivel de inversión, a nivel de proyectos hay otro asunto. Y también este aspecto que vale la pena discutir, César, es si en estos contextos de las campañas solo es la búsqueda básicamente de respaldos electorales para divulgarlo acá a la opinión pública en El Salvador y financiamiento de la campaña, porque creo que es importante mencionarlo. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando del tema migratorio. Lo hacemos con César Ríos de INSAMI y Salvador Sanabria de la asociación El Rescate. César, en las campañas presidenciales se busca a la diáspora, a sus expresiones organizadas, ya sea como militantes de partidos, como asociaciones e instituciones como las que ustedes han trabajado por años, y siempre aparece este tema. ¿Nos buscan solo en temas de campaña o solo para promoción muy específica o para financiar su campaña? Esta no ha sido la excepción, o usted me dirá por la experiencia si esta todavía ha sido más agresiva respecto a estos temas de financiamiento de campaña y respaldo partidario que en años anteriores. Mira, esta es una de las campañas más largas que hemos visto. Ya, atrás de mí hay 30 años trabajando el tema migración. Y todos van allá a iniciar sus campañas a Estados Unidos, siendo conscientes de que el método que se está implementando para generar el voto en el exterior es débil, con muchas deficiencias, y lo estamos viendo en los datos. 5.900 empadronados listos para votar, entonces eso es insignificante. La pregunta es, ¿por qué van allá a buscar votos a Estados Unidos? El tema es que, hablando ya de estadísticas, el 20% de las familias salvadoreñas dependen de las remesas familiares. O sea, un salvadoreño en Estados Unidos tiene un núcleo familiar en El Salvador y este genera una influencia directa, porque este es el que le da de comer, el que le paga el estudio, el que le paga la salud y el vestuario que estos gobiernos no han tenido capacidad de responder a la población. Entonces, este salvadoreño en el exterior tiene un poder en la decisión del voto. Creo que más lo buscan por esa influencia que tiene en un grupo importante de nuestra sociedad. De ahí lo otro, mira, 5.900 empadronados, que significa el 11% del padrón electoral de los salvadoreños en el exterior. Y a la fecha, a esta hora, casi han llegado ya 10.000 salvadoreños en avión a votar. ¿10.000? 10.000. No, hombre, que tú vieras los aviones cómo vienen, hasta vienen cantando los coros. ¿Cómo? ¿Y cómo podemos tener ahí ese dato? Pues la veracidad de ese dato. Sí. Es una cantidad bastante grande. Vaya, en tu avión, Salvador, ¿cómo venía tu avión? Lleno de golondrinos. Y siguen llegando, ¿ya? Y siguen llegando. Entonces, mira, hay un mensaje entre los salvadoreños en el exterior le están pidiendo, ¿ya? Están expresando que tienen la necesidad y la voluntad de participación ciudadana. Y ahora, bueno, hemos evolucionado, la dirigencia de la diáspora ha madurado, y yo creo que sería un error para cualquier dirigente o partido político que considere a los salvadoreños en el exterior como una base social o como una masa a quien puede dirigir. Hay atrás de esa generación muchas personas
con una visión ya del desarrollo diferente de nuestro país. Hay que aprovecharle esa visión. Hay que tratar de inducirlos para que colaboren. Es el tema ahora, por ejemplo, cuando hablas de las propuestas que hay. Mira, el tema de las deportaciones. ¿Ya? Yo quisiera ver a un partido político que te plantea que la deportación puede convertirse en una oportunidad histórica para nuestro país para transformar la visión del desarrollo local. Todos los días, 6 a 8 deportados expertos en Estados Unidos están entrando a una comunidad pobre de El Salvador. Y el alcalde no tiene capacidad de respuesta de insertarlos a esa dinámica comunitaria. Otra de las propuestas que quisiéramos escuchar y que hemos planteado es sobre, mira, INSAMI nos acabamos de reunir con el gobierno mexicano y el gobierno mexicano te dice, tenemos capacidad de insertar laboralmente a todos los que puedan venir de una migración laboral del Triángulo Norte. Tenemos 3 macroinversiones en el sur de México y tenemos capacidad, si nosotros insertamos a 700,000 guatemaltecos laboralmente en México. Y las caravanas no superan los 20,000 que se han ido, sumando Honduras, El Salvador y Guatemala. No es un problema de número, es un problema de concertar, ¿ya? Alianzas y estrategias con el gobierno mexicano. Entonces esto te va llevando a identificar una estrategia de migración ordenada, que no es nuevo. Por ejemplo, Filipinas, dentro del Ministerio de Trabajo, tiene un área de exportación de mano de obra. Y Estados Unidos le pide 400 enfermeras y el Ministerio de Trabajo de Filipinas le manda 400 enfermeras, trabajan 2 años y regresan, ya garantizándole todos los derechos laborales. Creo que ese tipo de propuestas son las que estamos demandando. Y lo último que te quiero decir es que personalmente he trabajado con un grupo de empresarios en Washington. Y estos empresarios tienen claro, quieren invertir en El Salvador, quieren incentivos fiscales, quieren incentivos que facilite su inversión. Ya, aquí hay que enfrentarse a delincuencia, hay que enfrentarse al tema financiero y necesitamos que el nuevo gobierno cree las condiciones para eso. El otro tema es el tema de las remesas. ¿Qué significan las remesas? Bueno, ya significan el 20% del Producto Interno Bruto. Los 5,000 millones de dólares que llegaron, casi igual al presupuesto nacional para funcionar. Supera la recolección de impuestos, supera la inversión extranjera directa. Y entonces, y sin embargo, el presupuesto nacional de este año tiene 0 centavos para el tema migratorio. O sea, no tenemos presupuesto para atender el tema de las caravanas, no tenemos presupuesto para atender el tema de la deportación, no tenemos presupuesto para la separación de niños. Y entonces empecemos por ahí, ¿no? Para ver cómo ordenamos cualquier planteamiento futuro que pueda haber. En esta agenda que menciona César y que también varios de esos elementos usted había mencionado, Salvador, el tema de las caravanas es un aspecto importante. Cuando se empezaron a dar las primeras caravanas, la reacción de las instituciones gubernamentales se movían en 2 aspectos. Personas que salían por un tema de reunificación familiar y circunstancias económicas, pero también se mencionaba el tema de, o se ponía por lo menos en discusión, si eran motivadas políticamente o motivadas con una finalidad distinta a la que varias de las personas se expresaron cuando se le consultaba a los periodistas o cuando recorrían todavía esta franja de Guatemala y México, que se iban por inseguridad, por amenazas, por pandillas y por no tener empleo. Pero el tema es, en el discurso quedó me refiero institucional del gobierno, que también podía existir una opción externa, política, o poner en duda cómo es que se movilizan, cómo es que a la gente le van dando agua, le van dando comida, y luego esto le sirve a los coyotes para pasarlo a Estados Unidos, digamos. Solo un primer punto es cómo se ve el discurso en función de este tipo de caravanas. No, es que las caravanas son políticas. ¿Y por qué son políticas? Porque son el resultado del fracaso de 30 años de políticas públicas que no fueron adecuadas para
darle condiciones a la población en edad productiva de quedarse y prosperar en la nación de origen. Por eso son políticas, porque son el producto de políticas públicas fracasadas o no adecuadas. Entonces eso es lo que hay que abordar, ¿no?, sobre el desarrollo del país. Que cómo se van y quién los apoya. Sí, hay instituciones, organizaciones sólidas, establecidas en Estados Unidos que han apoyado el habituallamiento de esas caravanas, pues. O sea, porque la gente necesita zapatos, agua, alguna medicina, alimentos, albergue en algunos pueblos de México, en la ruta del migrante, para poder. ¿Y por qué se van como caravanas? Bueno, porque es la modalidad de protegerse en un grupo numeroso para garantizar su integridad física y no ser víctima de las diferentes empresas del crimen organizado que existen en altas y bajas en algunas regiones de México. O sea, de esa manera se han protegido, pues. De otra forma no hubieran llegado en ese número a la frontera de Baja California, México, y California, Estados Unidos. Entonces, es la nueva modalidad de migración del Triángulo Norte, y así va a estar sucediendo. Pequeñas, numerosas, unas de 500, otras de 1000, la última tiene 6000 personas, creo que van hacia el norte de México. Es un tema de números. Sí, es de la modalidad de migración. Sí, eso es lo que se explica, ¿no? Porque había mucha especulación, si un multimillonario era el que las estaba financiando. Bueno, si alguien provee fondos para asistencia humanitaria a esa nueva forma y modalidad de migración, pues qué bien y bienvenida esa ayuda, como la que varias de nuestras organizaciones está brindando a los que ya llegaron a Tijuana. Les brindamos asesoría legal, representación legal, alimentación, servicios médicos, servicios psicoemocionales, condiciones logísticas para que puedan estar en mejores condiciones en los albergues, y acompañamiento especialmente para los más vulnerables, que son menores no acompañados y mujeres con niños pequeños. Esa es la asistencia humanitaria que se está dando. Sería bueno tener una participación articulada de los 3 gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano, de los cuales provienen los ciudadanos que integran estas caravanas. Debo de hacer una pausa. Hablemos un poco sobre el tema de las caravanas, pero me refiero, César daba algunos insumos ya, particularmente de qué le implica al nuevo gobierno establecer vínculos o fortalecer los vínculos o la agenda con el gobierno mexicano respecto al tema de las caravanas, si es un tema de oportunidades laborales, si se da un tema de asilo o se da un estatus migratorio preferencial en el caso mexicano, un poco cuál es la agenda que eso le significa al nuevo gobierno. Regresamos. Continuamos platicando del tema migratorio y la agenda de salvadoreños en el exterior con César Ríos de INSAMI y Salvador Sanabria de la asociación El Rescate. Vamos a hacer la transición en unos minutos al tema de cómo observan ustedes el proceso electoral, y entiendo que estarán como observadores electorales y también un poco el voto en el exterior. Antes de llegar a eso, César, para dejar como los puntos todavía más claros en el tema de la agenda de salvadoreños en el exterior que asume el nuevo gobierno, hemos hablado de la institucionalidad referente a la migración, se menciona la apuesta que debe existir de la fórmula presidencial y del gabinete que llegue el primer día de junio para plantearse el modelo como tal que ha propiciado básicamente toda esta salida, este modelo de migración forzada de cientos de miles y millones de personas en el transcurso de los últimos años. Pero en el tema de las caravanas, que es el que hablábamos antes de irnos a la pausa, significa los puntos claves de la agenda entre El Salvador y México para el tratamiento de sus migrantes, de su población que ha llegado y se ha desplazado buscando los Estados Unidos, pero se han asentado en México. Evidentemente no solo es un asunto de El Salvador, está Guatemala y Honduras incluidos, pero ¿qué elementos marcan
una agenda sostenida en el tiempo sobre este asunto en particular. Ahí se mencionaba cuando asume Andrés Manuel López Obrador como presidente que un poco la idea es promover los derechos humanos de estas personas, garantizar condiciones de empleo, pero tratar también de hacer un registro para tener claridad de cuántas personas son y en qué zonas de México se puede garantizar esto, ante la reacción sobre todo en la franja norte de México de grupos y de personas que no estaban a favor de la expresión o la participación de migrantes en esos lugares. Mira, inicialmente identifico dos relaciones exteriores de país, ¿ya? Una es la relación oficial de gobierno a gobierno, sí, que hacen y opinan y se pelean y se reclaman. Pero hay otra que es más fuerte, que es las relaciones exteriores de persona a persona y de familia a familia. Sí. Pregúntale a los padres de un salvadoreño en el exterior que ha vivido mucho tiempo, ¿ya? Y que ha crecido y se ha desarrollado en Estados Unidos. Pregúntale a la mamá o al tío, a los hijos aquí, qué sienten por Estados Unidos. Y es que quieren a Estados Unidos, aman a Estados Unidos y lo defienden porque están 100% agradecidos por este país que les dio oportunidad a los salvadoreños. Entonces, ¿cómo hacer para que haya una sincronización entre la política exterior oficial y el sentir cotidiano de nuestra familia? Creo que hay que partir de ahí como un elemento importante de política exterior, porque de repente estamos peleando porque no sé la continuidad del TPS, pero si en política exterior nacional se hacen cosas de que va en contra de esas relaciones de país, habría que revisar, ¿no? Habría que revisar. De la misma manera, el entorno jurídico, y fíjate que esta parte de política exterior la hemos hablado principalmente con Nuevas Ideas, ya hemos hecho aportes para ahí, igual como el tema del entorno jurídico, que lo hemos hablado con el doctor Félix Ulloa. ¿Y qué respuesta les ha dado? Muy interesante, el doctor Félix Ulloa conoce muy bien a profundidad. Mira, hemos identificado 6 leyes de nuestro entorno jurídico a favor del tema de migración que tienen deficiencia y hay que trabajar. En primer lugar, la ley del voto en el exterior. ¿Cómo superar para que esto no sea medio voto? Como dice Salvador Sanabria, es medio voto porque solo te permiten elegir presidentes y no te permiten elegir diputados ni alcaldes, y entonces eso es como si te dan medio salvadoreño. Entonces, hay que trabajar en la revisión de esta modalidad del voto. El tema de la ley de migración y extranjería, que mira, esta ley tiene ya, ¿cuánto es? Yo estoy trabajando en esta, tiene ya casi 4 años que no logra aprobarse para sacarla, y entonces creo que estaban esperando ahora que terminen los resultados para poderla aprobar. Tienen una ley de salvadoreños en el exterior y su familia, es que da origen al viceministerio y al Consejo de Migrantes. Hay que revisar la composición de ese consejo para que sea efectivo. Hay que revisar la dependencia que tiene el viceministerio, si se puede convertir en una institución autónoma 100%. Con los compañeros de Washington estamos trabajando el tema de proponer la constitución de un nuevo consejo constituido exclusivamente con salvadoreños en el exterior, y que trabaje al lado y que le proponga. Hay una ley muy interesante que se empezó a trabajar con el presidente Funes, que es una ley de participación ciudadana, que identifica una participación efectiva de los salvadoreños en el exterior. Mira, se han atrevido a llamarle hasta Departamento 15 a los salvadoreños en el exterior. Y si le aplicamos la ley a ese calificativo, entonces empecemos a contar, pues, ¿cuántos diputados le corresponderían por todos los habitantes que hay de salvadoreños en el exterior para representar la Asamblea Legislativa? Ya, llevemos hacia ahí, y entonces son cosas que son necesarias, que cualquier gobierno que llegue
empecemos a trabajar. César nos ha dado una lista de marcos legales y asuntos que son importantes discutirlo en el mediano y largo plazo, sobre todo por la representación política, Salvador, pero otro de los asuntos que este es de corto plazo y que requiere una acción consecuente y sostenida en el tiempo de política exterior es la cancelación del TPS. Usted lo mencionaba, en septiembre de este año se cancela y también puede estar un poco a la expectativa de las decisiones que se tomen en el gobierno de los Estados Unidos en el proceso que ha estado en estos últimos días por el tema de cierre de gobierno, el tema de iniciar actividades nuevamente y el tema presupuestario y cómo queda el tema migratorio en esta dinámica de la política interna de los Estados Unidos. El punto es, desde la lectura y el análisis que hace la Asociación El Rescate, ¿cuáles son los pasos claves que debe tomar el nuevo gobierno para efectos del TPS como estrategia de contingencia, como elementos a tener en cuenta para garantizar los derechos de esos salvadoreños, de esos casi 200,000 salvadoreños que han estado amparados ante el TPS? Mira, tenemos una realidad que no solo es basada en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos. El tema del TPS envuelve a otra nación centroamericana de esta región norte de Centroamérica, que es la nación hermana de Honduras, porque también ellos tienen que enfrentar la cancelación del TPS para hondureños. Guatemala no tiene esa realidad porque no tiene un TPS, pero el tema debería de abordarse por parte del nuevo gobierno en un contexto regional, o sea, se debe replantear la negociación del tema migratorio con Estados Unidos. No puede ser una relación en la que nos sometemos a los intereses que Estados Unidos tiene en la región. Tiene que abordarse desde otra perspectiva. Y tal vez no solo con Estados Unidos, sino que también con otra nación en el norte, que es Canadá, porque Canadá está planteando la necesidad de 1 millón de nuevos migrantes a Canadá. Y Canadá tiene un sistema también interesante de migración ordenada, porque el gobierno central canadiense negocia las cuotas de migración por provincia, porque las provincias tienen necesidades bien particulares. Entonces, debe plantearse una nueva forma de abordar y negociar este tema. Y ese es el desafío que tienen por delante las autoridades que integren el nuevo gobierno a partir de junio sobre el tema del TPS. De nuevo, replantearse una alianza con las organizaciones de salvadoreños y las instituciones como la que yo represento para integrar una estrategia de cabildeo en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, en función de lo que podría ser una salida humanitaria al tema del TPS, pero también un esfuerzo organizado para que se apruebe una reforma migratoria integral en Estados Unidos. Acá se ha hablado... Que le brinde la estabilidad que esos más de 190,000 salvadoreños necesitan de transcurrir del TPS, transitar del TPS a una residencia permanente y a la ciudadanía en Estados Unidos. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, Salvador, acá se ha hablado del tema del TPS y sobre todo el gobierno menciona desde el ámbito de la Cancillería que ha hecho gestiones, cierto lobby, cierto cabildeo, pero mencionó una idea que creo que se puede ampliar un poco más.
el rol que tienen las asociaciones de salvadoreños allá para tener una estrategia articulada. Mi impresión, pero usted me dirá si estoy equivocado, mi impresión es que han sido de maneras separadas, es decir, el gobierno lo ha tratado de hacer por sus canales oficiales y gubernamentales, a través de embajadores y a través de las instancias y cercanías con algunos congresistas en los Estados Unidos, pero las asociaciones, claro, con su capacidad más de movimiento territorial, con otras organizaciones en Estados Unidos y otros agentes políticos, pues ha tratado de hacer ese esfuerzo por esa vía. Pero ¿por qué no esta articulación? Bueno, ellos definieron hasta un presupuesto que fue dedicado a la cuestión del TPS. Creo que fueron $5 millones, ¿verdad, César? Aprobado por la Asamblea para el tema del TPS. Creo que en base a esa experiencia se evalúa qué tanta efectividad tuvo esa labor que realizó el presente gobierno. A partir de esa experiencia habría que articular lo que está por delante, que es encaminarnos a cabildear por una reforma migratoria integral. La realidad política cambió en Estados Unidos este pasado noviembre. Se instaló el nuevo Congreso y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, tiene mayoría demócrata. Entre comillas, es un partido que supuestamente es más amistoso a la búsqueda de una reforma migratoria integral. El Senado continúa en manos de los republicanos, pero con un presidente que, dada esa nueva realidad política a la que se enfrenta, está contra las cuerdas. Acaba de perder su batalla del cierre del gobierno, se vio obligado a reabrirlo. Dice que el muro ya se construyó cuando estaba pidiendo $5,000 millones para la construcción de ese proyecto, que está ligado a una campaña de retórica política que él cree que le va a garantizar la reelección. Entonces se han dado nuevas condiciones a las cuales este nuevo gobierno que se inaugura el 1 de junio debería de verla con lupa para definir cuál va a ser su estrategia para abordar este tema en coordinación con las organizaciones existentes que pueden promover y articular y desarrollar este plan a nivel local. Porque la batalla por la reforma migratoria integral en Estados Unidos es una batalla de características locales para poder modificar una ley federal a nivel nacional. Bien, hagamos una pausa. Al regresar hablemos un poco del pulso de las elecciones, sobre todo en el tema de la observación, qué aspectos van a estar ustedes identificando dentro de esta observación, y también hablemos de otros asuntos de la agenda nacional. Regresamos. Gracias por su preferencia. Seguimos en República platicando con Salvador Sanabria de la Asociación El Rescate y César Ríos de INSAMI. Hablamos un poco del tema migratorio y ahora lo vamos a hacer en estos dos segmentos que nos restan del programa de la observación electoral. Hay un aspecto aquí, César, luego escucho a Salvador sobre esto, que en esta ocasión pues INSAMI, o no sé si es a través de una organización de varias instancias de salvadoreños en el exterior, participarán como observadores. Coméntenos un poco cuáles son las expectativas que tienen, la cantidad de personas en este proceso de observación y qué asuntos van a estar ustedes identificando con más detalle el próximo domingo. Sí, mira, INSAMI ya por tradición, desde que se inicia el voto en el exterior, tenemos una alianza con el Tribunal Supremo Electoral, donde firmamos los convenios para que nos permitan la observación electoral. Esto nos ha permitido un acercamiento con organizaciones de principalmente Canadá, la costa este de Estados Unidos, Washington, Nueva York y sobre todo California, que es el centro de la migración en Estados Unidos y del mundo, creo yo, ¿verdad?
Entonces hemos conformado un equipo en este momento por 30 delegados de salvadoreños en el exterior, que vamos a trabajar en la observación. Hemos diseñado una plataforma disponible para el reporte de observación móvil. ¿Ya? Entonces los compañeros en sus lugares de origen y las rutas que se han diseñado van a andar en centros de votación. Entonces van a estar reportando en una plataforma que se está concentrando la información y nos va a dar la información para tener la capacidad de reportar ya 2 o 3 veces del domingo cómo se ha observado, ¿no?, desde el punto de vista de los salvadoreños en el exterior. Nuestro punto central es la Junta Receptora de Votos de Salvadoreños en el Exterior, que va a estar en el CISCO, donde vamos a estar vigilantes. El día sábado tenemos una reunión con el Tribunal Electoral, donde nos van a dar todos los detalles de cómo va a funcionar y donde podamos compartir la experiencia que tuvimos nosotros en el periodo anterior, cuando se empezó a aplicar el voto en el exterior. Creemos que hay mucho entusiasmo en los salvadoreños en el exterior que están participando y que hay mucho fervor de opinar y todo eso. Así que creo que con el canal vamos a estar coordinando también los reportes que vamos a hacer. Muy bien, bueno, vamos a estar a la expectativa también de esa información que se esté produciendo, César, y qué elementos van a estar observando sobre ello. Entiendo, Salvador, también que estará haciendo un ejercicio de observación de esto. Y le consulto, el Tribunal Supremo Electoral, digamos, ha estado en situaciones un poco críticas, sobre todo en la elección del 2015 y un poco del 2018, pero esta, una presidencial, las características que tiene, desde su perspectiva, ¿cómo evalúa el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en términos generales? Y luego lo podemos pensar más para el voto en el exterior, pero en términos generales, ¿qué elementos le merecen evaluar del trabajo del organismo colegiado? Bueno, mira, organizar un evento electoral como el que vamos a tener el domingo es una labor titánica, pues, que le toca a una institución como el Tribunal Supremo Electoral. Pero yo creo que han enfrentado muy bien los desafíos que han tenido por delante, con algunas fallas, ¿verdad?, que han habido en los ensayos técnicos de cara al domingo. Pero yo creo que la presencia también de múltiples misiones de observación electoral en el país, que ya están instaladas, que ya fueron capacitadas. En el caso nuestro tuvimos la capacitación el día de ayer. Creo que va a garantizar el que esa labor de observación ayude para que se desarrolle un evento cívico, una fiesta cívica en la que exista transparencia y se conozcan los resultados lo más pronto posible. Eso es lo que esperamos, ¿no? Y por eso es que vamos a estar como reportando desde los diversos puntos donde vamos a estar llevando la labor de observación, en 3 momentos del día, cómo se está desarrollando el evento, y quizás el más importante, cuando comience el escrutinio, que es el cierre, pues, del evento electoral y los primeros números que van a arrojar las urnas, marcando la voluntad del soberano, que es el que va a tomar la decisión de quién nos va a dirigir a partir del 1 de junio en este país. O sea que estamos positivos de esa labor, y lo mejor, pues, de que no solo venimos de observadores, pero venimos también a cumplir con nuestro deber ciudadano, que es de ejercer el sufragio en nuestro querido país para contribuir, pues, a decidir el futuro de la nación. ¿Qué opinión le merece, Salvador, un poco que en la última franja de la campaña apareció un poco en las discusiones en las redes sociales, en entornos de opinión pública, en foros y en espacios de debate,
esta noción del fraude, este término del fraude, de que se puede propiciar este tipo de aspectos. ¿Para usted tiene asidero este tipo de discusiones o estos elementos, o por lo que han estado identificando el trabajo del tribunal, lo que han podido observar en el transcurso de estos días, digamos, no aplica? Mira, nosotros hemos participado en la observación electoral y la educación cívica y participación ciudadana desde las elecciones de 1994. Y hay que reconocer que la institucionalidad de las elecciones ha evolucionado con sus problemas, con sus desafíos, con sus obstáculos, pero ha evolucionado positivamente. Y yo creo que hay que celebrar que el país cuenta con un ente independiente, autónomo, que es la autoridad, la máxima autoridad ese día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que si alguien intenta operaciones o acciones fraudulentas, puede ser fácilmente detectado. O sea que el impacto va a ser mínimo y existen las instituciones que se van a encargar de abordar esas situaciones particulares que se den. O sea, no puede excluir uno la posibilidad de que hayan algunos incidentes o problemas en el desarrollo del evento electoral, como ha sucedido en los pasados. Pero la verdad es que se han celebrado, los resultados han sido certificados y aceptados por la fuerza en contienda. Es lo que esperamos para el día domingo, una gran fiesta cívica y ciudadana, y pues el pueblo va a hablar en las urnas a través de su voto. Última pausa, al regresar tengo su reacción sobre este tema, César, y también hacer ya las valoraciones finales que hemos dedicado en el transcurso de este programa. Volvemos. Último bloque de este programa, que lo hemos dedicado exclusivamente para hablar de la agenda de los salvadoreños en el exterior, el tema migratorio y las plataformas electorales. Hemos estado hablando con Salvador Sanabria de la Asociación El Rescate y César Ríos de INSAMI. En el bloque anterior teníamos la reacción de Salvador, César, sobre esta construcción de un discurso sobre el tema de fraude que se hace en algunos segmentos o en algunas expresiones en redes sociales, pero el tema es por qué se le da asidero a este tipo de comentarios. En función de lo que Salvador mencionaba, han venido observando elecciones desde 1994, el tribunal ha tenido dificultades, pero ha podido sobrepasarlas y se ha ido fortaleciendo la dinámica de procesamiento de los resultados electorales. La complejidad se ha dado en las legislativas con el tema de las listas abiertas, ¿verdad? Pero en este momento, para los temas presidenciales, hay una tensión de los grupos, pero condiciones ni técnicas ni sistemáticas para un fraude pues no se observan, pero aún así ese tipo de discursos aparecen en la opinión pública. César, ¿cuál es tu lectura y por qué consideras que esto ocurre? Mira, te voy a dar una respuesta siempre con la vinculación en el tema de migración. A ver. Porque esto se lo he estado diciendo a algunos dirigentes políticos. Primero es, ¿cómo nos explicamos la diferencia del número masivo de caravanas de Honduras y el número mínimo de las caravanas de El Salvador? ¿Ya? La primera caravana de Honduras se fueron 3,000 personas y la organizaron en 2 días. La primera caravana de El Salvador la organizaron en 2 semanas, a voces ocultas, y solamente se fueron 300 personas. ¿Por qué 300 y por qué 3,000 en una misma área geográfica? Yo creo que esto es de sentirnos un poco entusiastas, porque el nivel de credibilidad política en El Salvador todavía no hemos llegado a los extremos como en Honduras. ¿Ya? Todavía hay una población que tiene la esperanza de que por medios democráticos se puede cambiar. En cambio, en Honduras
ya después de haber sacado a un presidente como lo sacaron y lo fueron a depositar a otro país, o los fraudes electorales, creo que eso no, la población en El Salvador todavía no hemos llegado a esos extremos. Eso es interesante entenderlo, porque debemos confiar en ese patriotismo que todavía existe y en esos extremos que no hemos llegado. Y ahí está. Entonces, a partir de ahí, creo que no hay la oportunidad para que en El Salvador se hable de algún fraude. Creo que tenemos los ojos puestos de muchas instituciones internacionales y la población misma para poder no poder detectar un tipo de fraude. Yo creo que los alcaldes están jugando un papel importante en este tema, en sus comunidades de origen, de todos los partidos que van a jugar Y en el tema de migración quiero hacer un paréntesis para plantearte sobre la necesidad de coordinar con los alcaldes una nueva política migratoria, porque es fundamental. Por ejemplo, a nuestra oficina en Los Ángeles, California, hemos tenido visita de alcaldes. Nos ha visitado el alcalde de Soyapango, el alcalde Mason, con quienes los dos vamos a tener esta mañana una visita oficial a sus alcaldías para hablar. ¿Sabe de lo que vamos a hablar? Soyapango y San Salvador, y con el alcalde de Apopa, son ciudades que se están llenando de deportados. No de deportados de San Salvador ni de deportados de Soyapango. Soyapango está recibiendo deportados de Oriente que se están asentando en Soyapango. San Salvador está recibiendo deportados de Chalatenango, de La Libertad, y se están asentando. Y ya vemos muchos deportados caminando. Eso lo vamos a hablar con el alcalde Mason. Ya hemos avanzado, creo que estamos diseñando una estrategia de atención municipal ante esta problemática. Creo que son temas que los estamos poniendo sobre la mesa y estamos muy contentos que con las municipalidades podemos llegar a acuerdos para poder abordar. Nosotros vamos a aportar toda nuestra experiencia en El Salvador y en Estados Unidos para poder diseñar eso. Aprovecho un comentario que nos ha llegado a través de nuestras redes sociales, @RepúblicaSB33 en Twitter. Paul Steiner dice lo siguiente: Salvador, con 3.5 millones de salvadoreños fuera, es hora de atender lo que estipula la Constitución y crear circunscripciones que los representen en Asamblea Legislativa y puedan participar en definir el rumbo del país en 2021. Podrán votar por diputados, pero no serán representados. Bueno, esa es una discusión que ya tiene también varios antecedentes, que implica modificaciones evidentemente en el marco legal, ya puede hacer valorar el tema constitucional y también el mismo código electoral que define las circunscripciones por las cuales llegan los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Bueno, desde el 2003, en la primera Convención Internacional de Salvadoreños en el Mundo, en Los Ángeles, se planteó la lucha por el derecho al sufragio en el exterior para la diáspora, que concluyó con un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia y un fallo de la Sala de lo Constitucional que nos dio la razón. Eso aceleró la acción legislativa por parte de la Asamblea, que aprobó el voto a medias que tenemos hoy. Sí. El voto a medias, porque ya lo explicó César, solo podemos votar en las elecciones presidenciales. Hay una deuda inconclusa, hay una deuda que no se ha saldado con la diáspora salvadoreña, y es la posibilidad de participación plena en el proceso electoral para elegir consejos municipales y Asamblea Legislativa, pero también la deuda de aprobar una representación en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso nos ha llevado a presentar un segundo recurso, que no ha habido fallo todavía, que parte del principio de igualdad ante la ley. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos ciudadanos plenos de El Salvador? ¿O cómo nos ve la clase política nosotros? Somos medio ciudadanos. ¿Cuándo se presentó este segundo? Solo para tener el antecedente. La presentamos el año pasado. El año pasado.
en la Corte, y como entró en acefalía la sala de lo constitucional, sí, y hoy tenemos una nueva, esperamos que los señores magistrados, por favor, presten atención a este recurso que hemos sometido para que pues exista un fallo y una decisión sobre eso. Entonces, no lo quisiéramos hacer así, pero no tenemos otra opción, en donde se salde esa deuda política para con los salvadoreños en el exterior. Tener su reacción final sobre este punto, César. Se habla de las circunscripciones, ya nos mencionaba Salvador antecedentes desde 2003 a través de una propuesta y luego una demanda ante el órgano judicial, luego el año pasado otra ante la Sala de lo Constitucional, que está a la expectativa de tener una resolución, pero el punto es institucionalizar una circunscripción para salvadoreños en el exterior y también ver evidentemente el vínculo que esto tiene en las decisiones en la Asamblea Legislativa y el respaldo que también puede tener y organizar una circunscripción de esas características. Sí, yo creo que esto sería parte de la evolución en el tema de migración. Ya hemos hecho una cantidad de demandas a diferentes gobiernos con la lista, aquella famosa lista, 20 puntos, esto es lo que queremos, y hasta hoy no hemos logrado garantizar eso. Creo que la nueva realidad migratoria, la nueva composición social de nuestro país, donde la migración tiene un poder muy fuerte, creo que una respuesta real, ¿ya?, y de acuerdo a esta nueva situación es que garanticemos la participación directa de los salvadoreños en el exterior, ¿ya? Y no solo en la Asamblea Legislativa. El nuevo gobierno, sea quien sea en El Salvador, tiene que considerar seriamente en puestos de gobierno una representación del liderazgo de los salvadoreños en el exterior. Y cuidado los vayan a escoger para no volver a caer como lo que hemos estado viendo, que dice, tenemos participación de salvadoreños en el exterior en el gobierno, pero se van a escoger dirigentes partidarios y políticos. Eso no puede ser. Hay una acumulación de experiencia con capacidad de aportar. Así es que un llamado al nuevo gobierno. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. César, Salvador, ha sido un gusto. Hemos dedicado todo el programa para poner la agenda migratoria en la perspectiva de nuestros amigos y amigas de la audiencia, y a ustedes hacerle la invitación para que nos encontremos el próximo domingo de las 5:30 de la mañana. Canal 33 tendrá una cobertura especial sobre las elecciones y vamos a estar a la expectativa de todos los datos, toda la información, la discusión en las redes sociales y otros elementos. Entonces nos encontramos el próximo domingo, 5:30 de la mañana, y en República el próximo lunes, 6:30. Buen fin de semana.